¿Hacia dónde nos dirige la historia? ¿Se han preguntado si todo el proceso de evolución de la humanidad tiene un fin? No nos pongamos tan existenciales, no me refiero a si la vida tiene sentido de vivirse o no, sino que después de haber pasado muchos años avanzando como sociedad, mejorando cada vez más, ¿no habrá algún punto en donde no podremos mejorar más? Después de haber pasado por sociedades primitivas, esclavistas, luego feudales, haber vivido bajo monarquías absolutistas, después liberalismo y algunos lugares en socialismo, ¿cuál será ese sistema político en el cual se satisfagan todas las necesidades humanas? ¿Algún día llegaremos a ese fin de la historia? Esa es la pregunta fundamental a la cual Francis Fukuyama creía tener la respuesta. Francis Fukuyama era un politólogo americano cuya trayectoria académica era de las mejores universidades de Estados Unidos, una licenciatura en Ciencias Políticas en la Cornell University y después un doctorado también en Ciencias Políticas, pero ahora en la Universidad de Harvard. Como pueden notar, pertenecía a un estrato muy privilegiado de la sociedad americana. Formó parte de varias importantes instituciones políticas americanas y actualmente es director de maestría en la Universidad de Stanford. Ahora, ¿qué tiene que decirnos un intelectual en política sobre el fin de la historia? Pues, Francis Fukuyama nos dice que el fin de la historia ya había llegado. Sí, así es. El fin de la historia había llegado una vez terminada la Guerra Fría. Así es, el fin de la historia es la democracia liberal. Es decir, ya no vamos a encontrar un modo de vida mejor que el de 1992. Así que felicidades, humanidad. Nos vemos en la próxima crisis económica o en la próxima guerra comercial. Y no. Sí, el fin de la historia, según Francis Fukuyama, es la democracia liberal que hemos estado viviendo en el hemisferio occidental del globo. Esa es la respuesta corta, pero irónicamente, lo más importante aquí no es la respuesta en sí, sino el argumento que está detrás de esa respuesta, el cual voy a explicar aquí para que se entienda casi por completo. Es evidente que en la actualidad pareciera que el autor estaba hablando puras pavadas imperialistas, porque seguimos con un montón de obstáculos geopolíticos como la permanencia del Islam, el auge del populismo, las dictaduras capitalistas y la injusta distribución de riqueza. Pero de esos puntos hablamos al final. En su libro El fin de la historia y el último hombre, Fukuyama plantea la tesis de que el fin de la historia es justamente la democracia liberal con economía capitalista. La argumentación que hace en la lectura es muy interesante y sencilla de comprender, y no es para nada propagandista, por lo que les recomiendo leerla si quieren entrar a profundidad en sus argumentos, que van desde lo económico hasta lo filosófico. Para empezar, hay que aclarar eso del fin de la historia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del fin de la historia? Cuidado, no se refiere a que ya vayan a dejar de suceder acontecimientos históricos, que ya no vaya a haber epidemias, problemas sociales, figuras de influencia o algo así. El concepto del fin de la historia se refiere a ese momento en donde llegamos a la organización social última, aquella la cual ha aprendido todos los errores del pasado y ya no puede mejorarse sustancialmente ni tiene competidores. Hemos pasado por sociedad feudal, por sociedad capitalista, por monarquías, por dinastías. El fin de la historia hace referencia a esa organización política a partir de la cual ya no habrá cambios. Eso es lo primero que tenemos que entender para evitar confusiones. Ahora, esto no es un concepto que se inventó Fukuyama. De hecho, es un concepto que toma de Hegel. Hegel tenía la idea de que una sociedad liberal sería el fin de la historia. Posteriormente, Karl Marx utiliza el mismo concepto de Hegel, pero pone a la sociedad comunista como el fin de la historia. La argumentación de Marx y Hegel para llegar a esta conclusión es demasiado densa y larga para explicarla en este video. Lo importante aquí es que Fukuyama se basó en la idea de Hegel. De hecho, en el libro hay infinidad de citas a él y a algunos traductores, así como a Marx. ¿Cómo Fukuyama llega a la conclusión de que la actual democracia liberal es la organización política superior? Aquí se pone interesante, y para esto resumo toda la tesis en dos argumentos, uno económico y uno filosófico.
Comencemos con el económico, que es más simple de entender. Hay que establecer la idea sobre si la historia sigue un transcurso direccional o si es cíclica. Cuando me refiero a direccional, quiero decir que las formas de organización humana nunca se repiten una vez que son superadas. Y cuando me refiero a cíclica, es cuando las organizaciones humanas pueden repetirse. Por ejemplo, que en algún momento en el futuro volvamos a vivir en esclavitud o que las mujeres dejen de votar otra vez. Si sostenemos que la historia es direccional, entonces debe haber una constante o mecanismo uniforme que sea acumulativo. Es decir, que preserve la memoria de periodos pasados hasta el presente. Esta constante acumulativa no es el arte o la cultura, porque eso es algo meramente subjetivo. No podemos decir que BTS es mejor que los Beatles simplemente porque BTS está en tiempos actuales. Y por supuesto no podemos decir que Rolling Stones es mejor que Mozart o Bach. Necesitamos una medida objetiva que nos asegure que en efecto estamos avanzando hacia adelante. Que estamos construyendo algo cada vez más avanzado y pues esto, según Francis, es la ciencia. Y lo cito: la ciencia natural se construye a sí misma. Hay algunos hechos naturales que no conocía Isaac Newton, pero cualquier estudiante de primer semestre de física ya conoce, simplemente porque nació 400 años después. Entonces, el conocimiento científico es el que nos provee de esa direccionalidad y es acumulativo. Al menos que por alguna catástrofe perdamos todo el conocimiento y regresemos a vivir como en la Edad Media. Pero no es probable. A lo que nos lleva esta acumulación de conocimiento científico es inevitablemente una industrialización. Recuerden que gracias a la ciencia se pudo desarrollar la revolución industrial. Las sociedades industriales son más avanzadas que las agrícolas. Eso lo podemos dar por hecho si medimos con respecto al avance tecnológico. Ok, hemos entendido que el avance científico produce sociedades industriales y más tecnológicas. Pero, ¿cómo nos lleva a la democracia liberal capitalista? ¿Cómo pasamos de una sociedad industrial a una democracia? Si bien el enlace entre el avance tecnológico y la sociedad industrial es directo, Francis aclara que la conexión entre una sociedad industrial y una sociedad democrática no es del todo sólido. Aquí él se basa en evidencia empírica. Las sociedades más avanzadas tecnológicamente, como los Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, todas son democracias liberales. Psst, recuerden que esto es 1992. No saquen a China todavía. Fukuyama trata de explicar esto usando a la clase media. Según él, una clase media estable y educada, que se da en países industrializados, demanda mayor participación en la política, lo que lo lleva a transformarse en una democracia liberal. O bueno, véanlo ustedes mismos. But it is still striking that even outside of Western, the bounds of what we call Western society, including countries in Asia, this very interesting pattern has emerged where at about $6,000 per capita income, which is about the level that Taiwan and Korea achieved sometime in the early 1980s, you get the development of an industrial working class, urbanization, much higher levels of education, universal literacy, the development of a professional class, a complex civil society, and the development of a property middle class, or middle class defined in terms of its ownership of property. And all of these things have been linked in various ways to the emergence of political demands for participation in systems. There's no question that you can have authoritarian modernization at very rapid rates. This is what South Korea, Singapore, China today have all done. But at a certain level of wealth, it seems that there's a change in the nature of the society that seems to demand greater involvement and accountability in the way that governments function, which is what we call political democracies. El por qué es capitalista es simplemente porque es el modo de producción más eficaz en cuanto a productividad y que gracias a eso existe una clase media. Esta es la explicación económica. A grandes rasgos, mayor avance tecnológico lleva a sociedades más industrializadas y estas sociedades industrializadas dan nacimiento a una clase media con mucho mayor acceso a oportunidades, lo que eventualmente lleva a esta clase media a demandar mayor participación en la política, ahora sí convirtiéndose en una democracia. Pero, ¿acaso el nivel de ingreso y tecnología han sido el detonador del progreso? ¿Las sociedades llegan a una democracia liberal simplemente porque están mejor educadas y tienen más dinero? Pues no.
Aquí entra el segundo argumento de Francis, que de hecho es más psicológico y explica por qué la democracia liberal es el fin de la historia. Y para esto tenemos que regresar 200 años al pasado con Friedrich Hegel. En la fenomenología del espíritu, Hegel habla acerca de la dialéctica amo-esclavo. En términos cortos, pues es una explicación extensa. Según Hegel, el mecanismo que ha hecho avanzar la historia es el deseo de reconocimiento. En la dinámica social se diferencian dos tipos de individuos: un amo, el cual los demás reconocen, y un esclavo, el cual busca ser reconocido por el amo. Imagínense que están en la misma habitación que Vladimir Putin, Cristiano Ronaldo o Ariana Grande, yo qué sé. Alguien que es reconocido mundialmente debido a su estatus o su talento. ¿Cómo se sentirían? Debido a que reconoces que esa figura en cuestión es reconocida por sus logros, te sitúas tú mismo por debajo de él o de ella. Sabes que es mejor que tú, en cualquier aspecto, y eso te hace desear el reconocimiento de esa persona que es reconocida. En cambio, desde la perspectiva de Ariana Grande o de Vladimir Putin, tú eres una persona sin mucha importancia, pues él o ella no te reconocen a ti. Por cierto, cuidado. Cuando hablo de reconocimiento me refiero al reconocimiento de nuestra individualidad como personas y nuestra importancia, no al reconocimiento a partir de haber salido en televisión. Para un esclavo, como llama Hegel a los que reconocen al amo, la necesidad de reconocimiento lo lleva a de alguna manera ganárselo, como por ejemplo trabajando, desarrollando algo o creando algo de valor. Es este trabajo el que ha logrado todos los avances en la historia de la humanidad y que ha partido de la necesidad de ser reconocido por otros. Es por eso que Hegel, extrapolando esta lógica, llega a la conclusión de que el fin de la historia va a ser cuando el individuo sea reconocido como un ser digno y con derechos, y con igualdad entre todos. Así, y solo así, se anularía la dialéctica amo y esclavo, porque todos son iguales en importancia, dignidad y derechos, lo que no llevaría a más trabajo de esclavos para ganar reconocimiento y por ende la historia acabaría. Esto mismo es utilizado por Fukuyama para establecer la democracia liberal como el fin de la historia. De hecho, varias veces dice que lo que busca es regresar a Hegel. Fukuyama no se aleja mucho del argumento original de Hegel. De la misma manera, la democracia liberal anula la dialéctica amo y esclavo al darle a los individuos igualdad de derechos y participación en la política. Es por estas dos razones, la económica que tiene que ver con el avance tecnológico y la psicológica que tiene que ver con la dialéctica amo y esclavo, que la democracia liberal con economía capitalista se sitúa como el máximo nivel de organización social y que hemos llegado ahora sí al fin de la historia. Además de la creciente lista de países con democracias liberales que han abandonado otros regímenes políticos. Según esta lógica, algún día todo el mundo estará gobernado por este tipo de democracias y los conflictos geopolíticos disminuirán por la tendencia de las democracias a no pelear con otras democracias, respetando la igualdad de derechos y dignidad, pero ahora entre naciones. Ahora, ¿qué tan cierta resultó la predicción de Francis Fukuyama? Han pasado casi 30 años desde la publicación del libro, y si bien el socialismo perdió su poder con la caída de la Unión Soviética y no queda otra alternativa viable para la democracia liberal, parece ser que varios actores en el mundo han tomado otra dirección. La creciente desigualdad en las democracias liberales de América Latina está lejos de poder hacernos sentir a todos iguales a los más privilegiados, y definitivamente la dinámica amo y esclavo sigue rigiendo nuestro comportamiento. La aún existencia de países islámicos fuertemente marcados por jerarquías en donde la libertad de los ciudadanos es debatible, pues aún castigan con muerte a homosexuales y las mujeres no pueden salir a la calle sin la compañía de un hombre o incluso abrir cuentas de banco. Populismo nacionalista que, si bien respeta la dignidad y valor de sus ciudadanos, no hace lo mismo para los ciudadanos de otras regiones, por lo que el nacionalismo no permite un liberalismo entre naciones. Ya ni hablemos de la aparición de China como potencia mundial, sacando millones de personas de la pobreza, pero a la vez manteniéndose un partido autoritario en el poder que interviene en la economía y en la vida de los ciudadanos por medio de censuras o el sistema de créditos. Fukuyama de hecho está consciente de esto y ha hablado en varias conferencias recientes acerca de estas desviaciones, pero a grandes rasgos mantiene su postura.
El tiempo mostró la realidad del mundo para quienes han tratado de predecir el futuro. Para Hegel, el Estado liberal de su fin de la historia solo se sostenía por la igualdad de derechos, pero no tomó en cuenta la segregación de clases causada por la Revolución Industrial. Para Marx, el fin de la historia, el tan ansiado comunismo, se quedó a mitad del camino cuando la Unión Soviética se desvaneció. Y para Fukuyama, bueno, los actuales acontecimientos en el mundo no le están haciendo justicia a su tesis. Entonces, ¿a dónde nos dirige la historia?